Bueno, Dios los bendiga una vez más hoy en este día, un día precioso, maravilloso, 26 de noviembre del 2022, y vamos a seguir grabando este tema que en realidad quisiera que lo escucharan todos y lo analizaran. No estoy hablando de mi cuenta, estoy hablando palabra de Dios, estoy hablando profecías, pero bueno, de Dios es la obra. Mi deber es esparcirlo, es decirlo, y pues ya cada quien saque sus conclusiones, sus ideas, lo que usted quiera. Así que bueno, nos quedamos en que pues hay una fecha ya establecida y es 2023. Y estoy hablando de las señales que iba a haber en el tiempo que es denominado como tiempos y la mitad del tiempo. Iba a haber señales grandes como la que ya vimos en el video pasado, que la mujer simbólica en el desierto, que es Israel, y su regreso también. En ese lapso de tiempo también hay un sistema muy tremendo llamado bestia, que está en el capítulo 13 de Apocalipsis. Otra señal también admirable que Juan vio, y es esa bestia que salía del mar, que subía del mar. Y bueno, todos sabemos que los que hemos leído la Biblia sabemos que hay 4 imperios que están muy marcados en la profecía, y la última pues es el Imperio Romano, que ha tenido varias mutaciones conforme a los tiempos que ha vivido. Y vemos que esta bestia se denomina en Daniel como un cuernito pequeño que salió insignificante, derribó 3 cuernos de la bestia y se elevó, creció más que todos. Y este cuernito tenía ojos y tenía boca y hablaba grandes cosas. Bueno, tenía características muy diferentes, y vemos que ha ido cambiando conforme las situaciones. Y lo más que la profecía apunta es que estaba contra el pacto santo y hablaba palabras contra el Altísimo. O sea, las demás bestias ahora sí que pues no se metieron tan a fondo, pero esta última sí. Vemos que ese cuadrito pequeño dominó el mundo entero. Bueno, pues voy a hablar un poco de esto porque es necesario. Este sistema es un sistema perseguidor. Persiguió a todos los que no se sometían a su voluntad, a todos los que tan solamente pensaban mal de lo que enseñaban o lo que predicaban o lo que decidían, y se metió a rigor, metió las ideas a rigor, con torturas, con muerte, con sistemas ahora sí de tortura. Todos conocemos un sistema que es muy sonado en el mundo, que es la Inquisición, y cómo sometían a los que no se sujetaban a sus ideas. Bueno, en este aspecto, este sistema fue ahora sí que lo apoyó el Señor en ese sentido. Y vemos, ya vimos en el capítulo 7 de Daniel y versículo 25, que Dios le dio esa potestad, la entregó a los santos en sus manos para ser quebrantados, y lo hizo. Vemos que hubo grandes persecuciones desde los emperadores romanos, hablando de Calígula, hablando de Nerón, hablando de los que siguieron, y vemos que hubo grandes persecuciones desde que los discípulos
discípulos empezaron el ministerio de la predicación y hubo dos líneas que persiguió especialmente, y fueron la iglesia ahora sí convertida a Cristo, no la iglesia dominadora, sino la iglesia convertida a Cristo. Porque por el hecho de estar en la era cristiana, pues todo el mundo se denomina cristiano, pero en realidad hay una línea que Dios ha establecido, y es aquellos que aman su nombre, aquellos, como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos que estos hermanos fueron perseguidos hasta la muerte, y también los judíos esparcidos. Hablamos en el video pasado de la mujer simbólica de Apocalipsis 12, que huyó al desierto donde el Señor la sustentó. Quiere decir que no fue destruida. El diablo quiso destruir a Israel, a los judíos que estaban perseguidos, que estaban esparcidos, y los quiso exterminar. Por eso dice que la serpiente arrojó agua sobre la mujer para ahora sí que acabarla, pero la tierra la ayudó abriendo su boca. Bueno, entonces vemos que este sistema sistema perseguidor, que pues realmente está muy hablado, muy apuntado en la Biblia acerca de esto. En Hebreos capítulo 11, en los últimos versículos, habla de algo espantoso y terrible acerca de los que fueron perseguidos. Bueno, esto lo estoy hablando a grandes rasgos porque quiero ahora sí llegar al meollo del asunto en todos los aspectos y en todas las señales que quedaron establecidas en tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, este sistema se fue adaptando a las situaciones y se adaptó a los cristianos también, según a los cristianos, porque pues quiso tomar también esas riendas, o quiso aparentar que también se había vuelto a Cristo, pero fue una trampa para apoderarse de todo. Pero vemos que, bueno, hubo muy poquitos hermanos, pero sí pudieron soportar la terrible persecución que hubo. Pero vemos aquí que cuando habla de los caballos del capítulo 6 de Apocalipsis, los caballos que surgen cuando abrió los sellos, porque los sellos fueron abiertos cuando el Señor murió. Estaba el libro sellado. Ese libro sellado no es otra cosa que el antiguo pacto, donde estaban guardadas, selladas, todas las promesas para el tiempo de la gracia, que es el que el Señor Jesús vino a traer. Y vemos que ese libro sellado, pues únicamente uno solo lo podía abrir, y era a través de muerte, y era el creador de todas las cosas. Entonces, bueno, vemos que este sistema se apoderó, y esos son los caballos que vemos en Apocalipsis capítulo 6. Dice que salió un caballo blanco. Este caballo muchos se lo adjudican al anticristo, un anticristo ficticio, pero en realidad ese caballo blanco es donde nace la salvación, y que el Señor trajo hasta nosotros. Ese caballo blanco, dice que el que lo montaba tenía un arpa en su mano y tenía una corona, y hermanos, es el Señor haciendo pacto
con muchos. Lo que dice Daniel capítulo 12, dice que habría un tiempo de este maravilloso tiempo, vamos a llamarlo de esa manera, donde dice que muchos serían limpios, emblanquecidos y purificados. Y esto es lo que trajo el Señor al morir y derramar su sangre, trajo la salvación, y ese es el caballo blanco, abrió la salvación. La muerte reinaba desde Adán hasta Moisés, y esto no son las personas literales de Adán y de Moisés, sino que es todo lo que es el libro de la ley. Y el Señor tuvo que morir para vencer a la muerte, y es por eso que cuando expiró en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo, el velo que separaba el lugar santísimo, esto es, que separaba de la salvación, se rompió. Y también si checamos, cuando el Señor murió, dice que se rompieron las rocas, se abrieron las tumbas. Eso significaba que los sellos habían sido rotos, los sellos que estaban ahora sí guardando las promesas del antiguo pacto, porque en el antiguo pacto estaban las promesas ahora sí vigentes, pero hacía falta de alguien que las concretara, de alguien que pudiera llevarlas a cabo conforme a los requisitos que marcaba la ley. Y el Señor cumplió la ley para cambiarla, y cambió la ley. Entonces vemos que abrió la salvación. En la ley no había justificación, ahora sí hay justificación. En la ley no había perdón de pecados, aunque había muchos sacrificios, pero no había perdón de pecados. Pero ahora sí tenemos perdón de pecados. En la ley no había, ahora sí, ninguna esperanza de salvación conforme a la ley. Todos los que vivieron conforme a la ley tenían la esperanza puesta en el que había de venir. Y vino, abrió los sellos, rompió los sellos, abrió la salvación. Es por eso que él mismo dice en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En San Juan 10 habla y dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, porque tengo poder para darla y también para volverla a tomar. Entonces abre la salvación, el caballo blanco, surge el caballo blanco venciendo y para vencer. Y esto lo vemos ya venciendo definitivamente en el capítulo 19 de Apocalipsis, y versículo 11 es donde surge el caballo blanco ya, ahora sí, ya venciendo todo obstáculo y todo. Así que ese es el caballo blanco, pero enseguida sale un caballo rojo, que es la oposición y la persecución. Lo rojo significa sangre, y esto son las persecuciones que hubo, las grandes matanzas y todo, ahora sí, injustamente, todo por el poder, todo por la avaricia, todo por la fama, por la arrogancia de estas personas. Pero bueno, sale el caballo rojo, así estaba la profecía, y dice que traía una gran espada, y se le dio poder para quitar de la tierra la paz. Así es de que es muy obvio lo que estoy hablando, porque si sale, ahora sí, la justicia, la injusticia va a ser guerra. Esto es en todas las áreas, y es el caballo rojo. Y como ahora sí que ellos tenían todo el poder, estoy hablando de ese imperio, de esa llamado bestia, y que tenían todo el poder, tenían todo en sus manos, lógico, lo que ellos decían, eso era, aunque ahora sí que no tuviera ningún fundamento. Pero bueno, entonces surge enseguida el caballo negro, es donde se oscurece el evangelio, es donde dice que el cielo el sol se oscureció, la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerían del cielo. Esto significa que de tanto poder que el Señor les concedió, apagaron la luz del Evangelio y los predicadores, ahora sí los hermanos fueron masacrados. Entonces se oscureció y enseguida sale el caballo amarillo que con todas sus letras dice que lleva por nombre muerte. Sin el Evangelio, sin Cristo, hay muerte, no hay vida. El Señor vino a traer vida y vida en abundancia. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Entonces vemos que esos son los sellos. Estoy hablando de esto por todas las persecuciones que se llevaron a cabo en esos tiempos, ahora sí que llamado el tiempo del oscurantismo, así se le llama ese lapso de tiempo, y el tiempo de la Edad Media, donde hubo ese sistema terrible que hizo a su voluntad. Pero todo estaba profetizado y era ahora sí por obra de Dios que le concedió eso. Pero le dio plazo, y era tiempos y la mitad del tiempo. Vale la pena que volvamos a ver ese versículo en Daniel capítulo 7, el versículo 25, donde ahora sí le da el tiempo, le pone el límite. Dice el versículo 25: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces aquí está marcando hasta dónde. Yo les decía a los videos primeros que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y aquí en la palabra de Dios también el Señor pone un principio y también pone un fin. Lo único que hay que poner cuidado es dónde está el principio, dónde comienza y dónde termina. Eso es lo único que hay que ver, porque todo está aquí establecido en la Biblia. Entonces vemos que aquí abre el tiempo de que se le dio autoridad, y en el capítulo 13 vemos dónde termina, 13 de Apocalipsis, vemos que se le termina el tiempo, y es el 13:5 que dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya hemos visto en los videos anteriores que 42 meses equivale a 3 años y medio. Y esto es tiempos y la mitad de un tiempo. Igual que 1260 días es el mismo lapso de tiempo. Esto tómenlo muy en cuenta porque es la manera de entender la Biblia. Vemos en el capítulo 12, ya lo vimos en el video pasado, que la mujer fue llevada al desierto, al destierro, a un lugar donde no era de ellos, donde eran arrimados, y se le llama desierto, y fue sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Esto lo dice el versículo 14 del capítulo 12, y en el versículo 6 habla y lo cambia, pues cambia la manera, y dice que es sustentada por 1260 días. Entonces esto quiere decir que es el mismo lapso de tiempo, pero lo que el Señor nos quiere enseñar es a acomodar o a ver que es de una manera y de otra, pero es el mismo tiempo, el mismo lapso de tiempo. Ese tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo iba a terminar cuando Israel volviera a su tierra. Y cuando Israel volviera a su tierra, se iba a cumplir 42 meses de la autoridad del sistema perseguidor. ¿A quién perseguía? En el capítulo 11 de Apocalipsis tenemos a quién perseguía. Dos testigos que predicaban, dos testigos que testificaban de Dios,
las verdades de Dios y que eran perseguidos por esa razón. Y esos dos testigos es el antiguo pacto, que son los judíos, y el nuevo pacto, que es la gracia, donde hay muchos gentiles, muchos no judíos y aún muchos judíos, pero que a unos y a otros este sistema los persiguió hasta la muerte. Y aquí menciona el capítulo 11, el versículo 3, dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Cilicio significa atormentados, significa flagelados, significa con mucho dolor, significa con mucha persecución, significa con mucha muerte. Y fueron perseguidos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1260 días, que es igual a los 42 meses que vemos que tenía autoridad la bestia para matarlos, para perseguirlos. Y esto es muy obvio. Si se acaba el perseguidor, pues ya no hay perseguidos. Entonces los dos testigos iban a pasar por ese lapso de tiempo de persecución y muerte, pero iba a ser nada más por un lapso establecido de 1260 días, que es igual a 42 meses, que es igual a tiempos y la mitad del tiempo, y que es igual a la media semana que faltaba de las 70 semanas. Todo esto es el mismo lapso de tiempo, y las señales que están establecidas en ese tiempo están muy claras en la Biblia. Solamente no haga duro su corazón, estudie esto y vea que la palabra no se equivoca. Yo le estoy mostrando lo que la palabra de Dios dice, y esto, ahora sí que en 1948, cuando Israel volvió, ese es el punto de llegada. Cuando Israel volviera, es el punto de llegada. Y Israel volvió el 14 de mayo de 1948. En ese tiempo se cumplieron estas profecías. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo el tiempo que el Señor dio de una última generación después del regreso de Israel a su tierra, y la higuera plantada es la última generación, chéquelo bien. Y además son lo que dice Daniel 12:12, que es el tiempo de la bienaventuranza, y lo estamos viendo. Yo quiero enumerar algunas cosas de lo que estamos viviendo en esta bienaventuranza. Lo máximo de todos los tiempos. Nunca jamás en todos los tiempos hubo un tiempo como el que nos tocó vivir. En el tiempo de la tecnología, en el tiempo de la libertad, en el tiempo de las independencias, en el tiempo de la abundancia, es una bienaventuranza. Nos hizo daño, lógico. Todo lo bueno hace daño en exceso, y esto nos iba a hacer daño. Hay infinidad de ideas, hay infinidad de predicadores que predican una cosa, que predican otra cosa, y muchos lucradores y todas esas cosas que lógico que iban a llegar. Entonces, pero no por eso la palabra de Dios va a dejar de cumplirse, no por eso la palabra de Dios va a dejar de llevarse a cabo. Y este sistema perseguidor tuvo su lapso de tiempo que terminó en 1948. Es por eso que hay infinidad de lugares ya, donde quiera hay iglesias de hermanos, donde tienen micrófonos, donde tienen música, donde alaban con todo al aire libre. Jamás hubiera podido ser esto en el tiempo del sistema perseguidor. No hubiera sido posible, pero el Señor cumplió su palabra diciendo que se le iba a acabar el poder, y se le acabó, hermanos. Ustedes pueden predicar libremente. Hay quienes se están asustando, pero esto es cuestión
del engañador que ha puesto palabras engañosas en sus predicadores y ha dicho que vienen tiempos de persecución, que viene un anticristo que va a mutilar a los hermanos, que viene una gran tribulación y que viene la marca de la bestia. Todo esto, hermanos, el diablo ha puesto en los predicadores para engañar a los hermanos, cuando en realidad estamos viviendo el tiempo del evangelio. Hacía falta que se cumplieran unas profecías y se tenían que cumplir. Y esto, si no le quitaba el poder del Señor al sistema perseguidor, entonces no iba a ser posible. Mateo 24:14 es una profecía grande que dice: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En tiempo de persecuciones no iba a ser posible esto. Por eso el Señor todo lo tenía bien planeado, todo lo tenía bien marcado, y únicamente lo que tenemos que hacer nosotros, los conocedores de la Biblia, es abrir los ojos y entender. En el capítulo 16 de San Juan hay un versículo que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ese espíritu que dicen tener todas las congregaciones, deberían de usarlo correctamente, deberían de usarlo verdaderamente. Entonces ese sistema, con esto termino, ese sistema perseguidor, se le terminó el poder en 1948. Es por eso que tenemos esta libertad, es por eso que donde quiera podemos predicar, en la calle, en los camiones, en las plazas, donde quiera podemos predicar, porque es tiempo del evangelio. En el siguiente video les voy a explicar algo más acerca de esta libertad, por qué se llevó a cabo. Así es de que, hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y por favor, les pido de favor, hagan caso. Esto es urgente, ya se acabó el tiempo. Hay muchos que todavía piensan que quedan muchos años, pero no, ya se acabó el tiempo conforme a la profecía. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Por favor, si usted cree a esto, comparta estos videos. Hay quienes comparten chistes, hay quienes comparten chismes, hay quienes comparten muchas cosas, pero lo que deberían de compartir no lo comparten. Por favor, hermanos, el tiempo se acabó, ya es tiempo de que ahora sí alcemos los ojos al cielo. Cristo viene ya. Dios los bendiga.